días para todos. Un gusto saludarles. Bueno, estamos acá para nuestro segundo encuentro presencial relacionado con la segunda unidad del plan de evaluación que practicamos el primer encuentro. Ok. Referido a la filosofía de las ciencias humanas y sociales como una nota histórica de una polémica incesante. Entrar dentro del campo de la filosofía de las ciencias sociales equivale a tropezar con una gran polémica. Realmente a nivel histórico se ha generado una amplia polémica en relación a cómo definimos las ciencias sociales, cuáles son parte de ellas, desde cuándo se viene hablando de ciencias sociales o de ciencias humanas, ¿sí? Entonces, no hay un consenso real en las llamadas ciencias culturales, humanas o sociales acerca de la fundamentación de su quehacer. Desde la aparición de las diversas disciplinas que se acogen al sobrenombre que se le da a las ciencias humanas o sociales, en las cuales pudiésemos nosotros incorporar la historia, la psicología, la sociología, el derecho, la pedagogía, se ha desatado una polémica sobre su estatuto o sobre su cientificidad. La aparición expresa en relación a esta temática y estas disciplinas acontece aproximadamente en el siglo XIX. Y es decir, en el momento histórico en que se hizo evidente que la sociedad, la vida de los hombres en ella, con sus múltiples relaciones, no era ni algo claro, ni tampoco era algo que estaba dado de una vez por todas. Y desde este momento de crisis, el pensamiento y la reflexión empezaron a pugnar por encontrar la suficiente estabilidad. A partir y fruto de esta lucha por un mundo social que se había vuelto bastante problemático, surge la ciencia histórica, la ciencia sociológica, la ciencia política, la ciencia económica, la ciencia psicológica. Y era importante en ese momento preguntarse si eran verdaderamente ciencias tales intentos, tales explicaciones, tales reflexiones, y la respuesta dependía del concepto de ciencia que se utilizaría como medida. Para algunos, en ese momento, lo era, y para otros, en ese momento, pues evidentemente no. Unos exigían que las nuevas ciencias se acomodaran al paradigma o modelo de las ciencias verdaderas, es decir, de esas ciencias que evidentemente ya estaban definidas, esas ciencias físico-naturales, y otros defendían la autonomía de las nacientes ciencias y de las que en ese momento se estaban definiendo como parte de otro tipo de ciencia. Por eso es que vemos que desde la cuna les acompaña a las incipientes disciplinas las disputas acerca del estatuto científico que posean o no. Pero más allá de esta disputa se advierte otra polémica muchísimo mayor, muchísimo más grande, más antigua, más profunda, en relación a qué es ciencia, porque lo verdaderamente problemático o inquietante en ese momento es observar la diversidad de criterios que se aplicaban a partir del término ciencia. Habría en ese entonces, pues, decir, el contencioso sobre, que en lo contencioso sobre la cientificidad o no de las ciencias humanas, se da cita al debate sobre lo que es ciencia. De aquí surge un gran interés, y por esta razón, algunos teóricos de la época, que son parte de ese debate realmente,
llaman este debate la cuestión candente. Dicho de otro modo, ese elemento donde quizás no llegaban a un consenso y que generó durante muchos años una discusión. Y es importante que podamos decir que hoy en día continúa siendo un tema de debate y discusión. No es extraño que al tratar de indicar brevísimamente algo de la cuestión en una nota donde pudiésemos introducir el elemento de la filosofía sobre lo que tiene que ver ciencia, la fuerza mínima de la disputa actual nos obliga a buscar de manera histórica el origen de esta discusión y el origen de la discusión referida al tema de las ciencias humanas. Y podemos decir que en principio existen dos tradiciones importantes dentro de la filosofía, que es la tradición aristotélica y la tradición galileana. Esta tradición aristotélica, que su nombre evidentemente lo generó ese filósofo Aristóteles. Aristóteles consideraba que la investigación científica daba comienzo allí donde alguien se percataba de la existencia de ciertos fenómenos. Es decir, para él, al principio de todo fenómeno está la observación. Pero la explicación científica solo se logra a dar razón de esos hechos o fenómenos. Y es justamente Aristóteles que define la ciencia como dar razón de los hechos. Lo que realmente va a caracterizar esta tradición aristotélica es esto relacionado con que para estos fenómenos debe haber una causa, ¿ok? Aristóteles pensaba la explicación científica como una progresión o camino inductivo, desde las observaciones hasta los principios generales o principios explicativos. Estos principios estaban dados por enumeración simple o por inducción directa. Por cualquiera de los métodos que nos interesa detallar, se obtenían más generalizaciones acerca de las propiedades de la especie o género. Esta etapa, para Aristóteles, consiste en obtener principios explicativos a partir de los fenómenos que se han de explicar. Esto se denomina inducción. Para Aristóteles todavía existía un segundo momento, después de este proceso de inducción o etapa. Entonces, esta segunda etapa está referida a el proceso de explicación, que es el método deductivo, que consiste en deducir enunciados acerca de los fenómenos a partir de las premisas que incluyan o contengan a los principios explicativos. Aristóteles exigía una relación causal, o sea, lo que yo les decía hace un momento, que los fenómenos se dan por una causa y que esa relación causal debe existir entre premisas y la conclusión del silogismo acerca del hecho o fenómeno que se va a explicar. Y aquí aparece el énfasis de esa explicación aristotélica. La causa de un fenómeno tiene para Aristóteles 4 aspectos: la formal, la material, la eficiente y la causa final. Entonces, él consideraba que en su momento se debía exigir explicaciones teleológicas que aclarasen con el fin de que ocurrían estos fenómenos, no solo los hechos referidos al crecimiento o desarrollo de organismos vivos, sino aún los seres inorgánicos u aquellos objetos inanimados. Es precisamente este elemento expuesto por Aristóteles, que hoy podemos decir que es la ciencia aristotélica, en la explicación teleológica o finalista,
el que se considera prototípico de esta tradición y permite encontrar semejanzas con las posturas actuales de la ciencia. Ahora bien, no podemos dejar de lado que las explicaciones aristotélicas tenían otros rasgos no mantenidos hoy en día. Estas eran explicaciones en términos de propiedades, de facultades o potencias asociadas a la esencia de alguna sustancia. Tales explicaciones tienen un carácter conceptual, que la diferencia de las hipótesis causales y acerca de las explicaciones teleológicas, presupone una cosmovisión, una concepción del mundo como conjunto de sustancias, que hoy para nosotros no es nada extraña. No nos interesa proseguir más por los caminos de quien previamente pudo haber planteado algunos principios de la ciencia, sino que simplemente nos bastan las nociones adquiridas para entender por qué la tradición de la ciencia se remite a Aristóteles y por qué discurre al compás de los esfuerzos por comprender los hechos de modo teleológico o finalista. Por otro lado, tenemos la tradición galileana o la ciencia como explicación causal. Nada acontece en el mundo cultural y humano de la noche a la mañana. Las ideas se van incubando lentamente o de forma más acelerada, al socaire de los acontecimientos sociales, políticos, económicos o religiosos. Por ende, es importante que tengamos claros que a la altura del siglo XVI, durante el Renacimiento tardío, en la época más o menos de Barroco, las condiciones sociales y culturales estaban maduras para que aconteciera un giro en la ciencia y lo que en su momento Ortega y Gasset llamaban la análisis de Descartes o arreglo de cuentas con respecto a la filosofía. Este interés pragmático, metálico, causalicista, que no va a preguntar ya el por qué suceden las cosas y para qué, sino cómo suceden de una manera más inmediata, más práctica de los fenómenos y sus consecuencias, emerge con fuerza más o menos en 1543. A partir del triunfo social de las nuevas ideas, no le van a ser ajenos cuando venimos indicando una serie de cambios sociales que se vinieron dando y que hoy en día pudiésemos decir dónde surgieron las ciencias intervinientes. A partir de estos factores sociales que facilitan el surgimiento e institucionalización de la ciencia moderna o en su momento de la ciencia galileana. En primer lugar, la labor de recuperación de la tradición pitagórico-platónica efectuada por, en su momento, los humanistas, vierten en el pensamiento occidental la concepción o creencia de la raíz pitagórico-platónica, que se verá fortalecida por la fe cristiana en su momento, dado que el libro real de la naturaleza estaba escrito en el lenguaje matemático. Eso nos permite evidenciar que, a pesar de eso, para los humanistas, no solos, sin este elemento, no hubiesen logrado mucho. Junto a esas ideas, en ese momento, aparecen unas condiciones sociales que en su momento fueron incorporadas por el capitalismo incipiente, que nació en el siglo XII, alrededor más o menos de las ciudades italianas y el comercio que ellos desarrollaban en todo el oriente, que en su momento rompió el control de la producción y distribución que estaba instaurada por los gremios de la época. Esa incipiente producción, según el esquema de la oferta y la demanda, favorece la acumulación del capital y el fortalecimiento de una nueva fase, de una nueva clase social urbana,
llamada hoy en día la burguesía. Propio de esta clase social va a ser el gusto por una cultura mucho más secular, una propensión a los hechos concretos y un sentido del orden y lo positivo. Lo positivo, que es lo que nuestro lenguaje popular ha recogido en expresiones como ir a lo positivo, esto es a lo útil y a lo pragmático. La nueva ciencia recoge este interés pragmático y se adapta directamente y está acorde con el intento de dominar la naturaleza y señala una actitud tecnológica del conocimiento y sus aplicaciones. Tenemos ya una tradición matemática recuperada que va a proporcionar un gran instrumento galileico y sus seguidores para reducir primero de manera intuitiva y después en la concentración de una fórmula matemática a partir de las propiedades de un fenómeno. Pero sí es importante la denominación métrica y numérica de un fenómeno. Todavía lo es más la suposición hipotética que posibilitaba en ese momento. El aspecto más importante que reganaba a la tradición pitagórica, platónica y arquidémica y reformulado por el genio de Galileo fue el énfasis en el valor de la abstracción e idealización de la ciencia. En su momento, la nueva ciencia que reemplazaba en ese momento la aristotélica intenta considerar como explicación científica de un hecho aquella que venga formulada en términos de leyes que relacionan fenómenos determinados numéricamente, es decir, matemáticamente. Tales explicaciones tomarán formas de hipótesis causales, pero causal va a tener aquí una connotación funcional en una forma de perspectiva mecanicista. Finalmente, la piedra del toque de valor de nuestras hipótesis causalistas vendrá determinada por el análisis experimental. Será la comparación de la hipótesis con las consecuencias deducidas mediante la observación de la realidad o experimentación de las consecuencias que nos permitirá decir su valor explicativo. Luego tenemos la primera polémica que fue realmente explícita dentro de la filosofía de las ciencias humanas entre el positivismo decimonónico frente a la hermenéutica. Y más o menos nos situamos en el siglo XIX. Hay un paralelismo entre el siglo y la centuria de la ciencia moderna. Y acontece para que las ciencias del hombre se genere un despertar análogo al conocido por las ciencias naturales en aquella época. Tampoco sucede este auge de estudios culturales, sociales, humanos, porque sí. El hombre fue desafiado a finales del siglo XVI y tuvo lugar uno de los acontecimientos que conmueven hasta los cimientos del mundo social y que según Kant no se olvidarán jamás, que es la Revolución Francesa. Hasta entonces, la sociedad no constituía un problema para la conciencia, daba su relativa coincidencia con ella. Todavía era posible una visión monolítica, sin problemas y sin conciencia. Hasta cierto punto, las relaciones sociales, la cultura, el pasado y el porvenir de la sociedad funcionaban de manera inconsciente, a semejanza de fuerzas elementales del cosmos y del universo. Pero desde el momento en que la sociedad europea entró en crisis, se convirtió en un problema para sí misma, a nivel de la práctica, y se hizo evidente la ignorancia teórica. Y es importante que hagamos una pausa acá. De manera histórica, quizás, aunque hay escritos y hay filósofos que planteaban sus ideas y sus postulados desde hace muchísimos siglos, la Revolución Francesa nos permitió al continente europeo evidenciar que
sus procesos de evolución, sus procesos de crecimiento o sus procesos de estancamiento partían desde, quizás como pudiésemos llamarlo, desde la improvisación, desde el inconsciente. No era no había una formación teórica que nos permitiera, que les permitiera en la época desarrollarse con postulados de pensadores, sino que quizás respondían de manera evolutiva a partir de todo el contexto social que en ese momento tenían y empezaron a reflexionar a partir de esta realidad. De esta manera quedaba en evidencia el camino para la aparición de aquellas ciencias del hombre y en particular de aquellas ciencias que están directamente relacionadas con la sociedad. Toda esa crisis, todo el estado crítico en que se encontraron los hombres y las sociedades occidentales, enfrentados con la necesidad de una nueva reordenación social y de obtener el suficiente equilibrio, sacudió los espíritus a favor de una intervención consciente y refleja que la sociedad, refleja en sí la sociedad en contra de la sociedad. Por tanto, nos encontramos más o menos a mediados del siglo XIX, como una ciencia nacional, natural asentada, cada vez más fuerte sobre los pilares de la tradición galileana y unas ciencias humanas con grandes logros y con pretensiones científicas, resulta natural que una de las principales cuestiones en la metodología y la filosofía de la ciencia del siglo XIX fuera la concerniente a la relación entre estas dos importantes ramas de la investigación empírica: el positivismo y la hermenéutica. La segunda fase que se da con relación a esto está vinculada a más o menos el año 1850, tras un estancamiento que se remonta desde aproximadamente 1350. Por una serie de azares, el desarrollo de la lógica se vinculó con el positivismo de manera directa y dio como resultado una década de los años 20 donde se denominó el positivismo lógico. Típico de esta tendencia englobada hoy dentro de lo que denomina filosofía analítica sería afirmar que únicamente los enunciados sometidos a la lógica y a la verificación empírica pueden ser clasificados como científicos. Los demás deben ser considerados de antemano como absurdos y sin sentido. Entonces, empieza a agarrar fuerza lo referente a que todo aquello que pueda ser comprobable es real y tiene que ser a través del método científico. Cada una de las cosas que pudiesen surgir de manera emergente no son posibles para el positivismo lógico. Entonces, empieza a existir una pugna en relación al método científico, a la objetividad de la ciencia, al interés que impulsó en su momento a la ciencia social a poder evolucionar en relación a cada uno de los fenómenos que se le fueron presentando de manera histórica. Y entonces podemos ver cómo surge la hermenéutica como una posibilidad de evaluar, alejada de ese positivismo, como de cierto modo podemos decir que es necesario poder hablar a partir de la hermenéutica de la complejidad de la realidad y la ciencia, de que trasciende el hecho de poder generar fenómenos o de evaluar, estudiar fenómenos
de una manera tan cerrada empiezan a surgir algunos fenómenos emergentes que no se esperan y que no responden a estos elementos en relación al positivismo. Es importante que recordemos que en el ámbito de las ciencias humanas, todavía, a pesar de toda esta pugna que seguimos viviendo hasta la actualidad, no se ha llegado a obtener un consenso acerca de la fundamentación científica. Todo eso va a depender de la visión que tenga cada uno de aquellos individuos y de aquellos filósofos desde sus posturas teóricas. Porque no hay una teoría de la ciencia o epistemología, que esté dada por hecho, que sea la verdad total, sino que más bien existen varias teorías en relación a cada una de estas temáticas que aún siguen en pugna. Y esto nos permite simplificar las diversas posturas que se reducen a proponer un modelo de explicación científica según el canon de las ciencias naturales, o positivismo, o un modelo diferente donde se acentúa la peculiaridad del objeto histórico, psicológico y de modo de aproximación, que tiene que ver directamente con la hermenéutica, la fenomenología, la dialéctica lingüística, entre otros. Si se busca el origen de esta disputa, nos encontramos al contemplar el panorama de una historia de la concepción de la ciencia en Occidente, que existen dos grandes tradiciones científicas, y es la tradición aristotélica, como les decía hace un momento, y la tradición galileana. La primera pone énfasis en procurar que los fenómenos sean inteligibles teleológicamente, pero la segunda da una explicación científica a partir de la explicación causal. El debate que podemos observar ha tenido momentos álgidos para una y otra tradición, y desde finales del siglo XIX se registra que hay una reacción de la tradición aristotélica contra el predominio de la concepción positivista que viene a partir de la tradición galileana. Tal reacción encuentra en nuestros días a cualificados representantes con matices propios fenomenológicos, hermenéuticos y dialécticos. Incluso entre las alternativas antipositivistas se sostienen posturas que no compaginan. A pesar de que están en contra del positivismo, no están de acuerdo a partir de las posturas que ellos defienden de manera individual. Y al analizar tales diferencias, nos percatamos de que no son puramente metodológicas, sino que también son a partir de las concepciones particulares que tienen de la sociedad y de los momentos históricos que hemos venido viviendo. A partir de la teoría de la ciencia, se lucha por diferentes modelos, tanto del hombre y de la sociedad. Actualmente podemos decir que se considera alcanzado el rechazo a los exclusivismos. Ya no hay verdades absolutas que se pudieron ver en algunos momentos de esta revisión histórica, sino que actualmente se aceptan las distintas posturas que existen a partir de la visión y de esos enfoques que existen sobre la ciencia. La concepción de la ciencia en la actualidad se ha flexibilizado un poco. La explicación de la ciencia no es solo causalista, ni es solo teleológica o hermenéutica. Todo va a depender sobre el postulado que pueda tener cada uno de aquellos pensadores, y esto nos permite abrir paso a un transitar muchísimo más amplio, con muchísimas mayores alternativas y posibilidades en relación a esa visión que debemos tener de la ciencia. Y esto nos permite decir que el método científico se ha ensanchado y aparece el ideal de las ciencias sociales y humanas, que en su momento se podría decir que era débil, como el modo de hoy unificar las distintas ciencias, esa posibilidad. Y queda claro que no existen fronteras
tan nítidas, tan marcadas entre la ciencia y otras actividades del pensamiento humano, sino que ya las ciencias son muchísimo más amplias y son capaces de poder evaluar de una forma más humana y más social cada uno de los fenómenos que se presentan en el contexto. Entonces, a partir de lo que conversamos hoy en el encuentro sincrónico referido a esta revisión en relación a las polémicas o a la polémica incluso que se sigue presentando en relación a la visión de la ciencia y de cómo se ha venido presentando en relación a las ciencias del hombre y de la sociedad,